El milagro ha llegado a nuestro país gracias a la visita del Papa. Varias calles que serán utilizadas por Francisco han sido completamente recapadas y en tiempo récord. Artigas es un ejemplo de ello, además de la ruta que lleva a Falcón y las inmediaciones del Parque Ñuazú. Personas que transitan continuamente por estos lugares solicitaron que el Francisco se convierta en ministro de Obras, que pase al menos por cada una de las calles de Asunción o que incluso se quede a vivir en nuestro país. Por fin se está arreglando, gracias al Papa, entonces. El milagro del Papa decían inclusive. Al menos. Tendría que venir más seguido, estaban diciendo. Tiene que quedarse a vivir acá. Pero ¿qué pasará con las calles por donde no pasará el Papa? Definitivamente en ellas, más que el milagro de Francisco, lo que se ve es la desidia municipal, ya que varias de ellas se encuentran en este estado, llenas de baches, lo que generan problemas en el tránsito y destruyen los vehículos. Mucho bache en la ciudad, no puedo manejar, ya no aguanto más, mi llanta se va a ponchar. Mucha rabia me da tener que soportar tráfico infernal cuando voy a trabajar. El camino está hecho mierda y ahora, como vamos a decir, que la avenida del Papa, la gente no le hace caso a este tramo. Todo el tramo del Papa nomás lo que le damos más importancia que a toda la otra arteria. Hay agua servida, vos transitas y la gente te salpica, inclusive algunos te hacen a propósito. Ojalá que el Papa pase por ahí, especialmente entre ¿cómo es? Calle Última y Fernando La Mora, esa zona. Como que queremos poner una cara linda al mundo y la realidad es otra, ¿verdad? En las últimas semanas, Samaniego defendió su administración, afirmando que varias calles se han reparado y que ya no existen raudales en puntos que anteriormente eran conflictivos. Solución definitiva lo estamos haciendo en paralelo y lo empezamos haciendo al asfaltar 1.500 cuadras. Hemos asfaltado 1.500 cuadras. Vaya y fíjense sobre España de Santa Rosa hasta Cuisé si hay un bache. Ahí se hizo una intervención. Ustedes no se van a imaginar que hay un túnel de más de 1 kilómetro ahí de desagüe pluvial. Más calles, o sea, una sola, imagínense. Te pongo como ejemplo. Vaya a ver ahora si hay raudales a través de los desagües pluviales acá de Mariscal López y San Martín, Molas López, de Aviadores hasta República, hasta San Martín también, desde Pozo Favorito. Y varias otras cuadras que se han intervenido en forma integral. Incluso la comuna ha lanzado en los últimos días una aplicación para dispositivos smartphone denominada Bacheando, donde la ciudadanía puede levantar fotografías de baches y hundimiento de asfalto. Los puntos rojos son zonas donde existen problemas. Aquí pareciera que la capital sufre de algún tipo de viruela. Ante estas circunstancias, solo resta esperar que Francisco toque el corazón de la administración municipal para que estas obras tengan continuidad en el tiempo y no sea solo un maquillaje para ocasiones especiales. Mauricio Durán, Red Guaraní.